versículo 29. Jeremías, el capítulo 23 y versículo 29. Hace ya bastante tiempo atrás, yo estuve hablando aquí, creo que estábamos en Irigoyen todavía, sobre el tema de martillando sobre las verdades bíblicas. Y yo quiero volver a tomar ese mismo título, martillando sobre las verdades bíblicas. Es decir, que hay una serie de doctrinas, de verdades de la Biblia que nosotros las tenemos por ahí y vamos a tener que martillar para asegurarlas bien, para que no se nos vuelen, que no se nos escapen, que podamos nosotros martillar para asegurar que esas verdades se van a quedar con nosotros. De eso vamos a hablar hoy. Así que ahí en Jeremías, el capítulo 23 y versículo 29, dice la palabra de Dios: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí estamos escuchando sobre la palabra de Dios. Y una función, hermano, que la palabra de Dios es como fuego, penetra en lo profundo, purifica nuestra vida, ilumina nuestra vida, enciende nuestra vida. Pero también la palabra de Dios es presentada como un martillo, que frente a una enorme roca o piedra parece que el martillo nunca va a producir un efecto. Pero cuando usted da golpe sobre la roca, por más inmensa que sea, y un golpe tras otro, acompañado de otro golpe, golpe y golpe, después de tanta insistencia, el martillo va a hacer un efecto en la roca. Nuestras vidas muchas veces tienen que ser golpeadas por el martillo de la palabra de Dios, porque somos gente, hermanos, de corazones duros, no nos entra la verdad de Dios. A veces en la Biblia se usa una expresión de mentes cauterizadas, como que nuestras mentes han sido cocidas y tienen una costura que se volvió algo impenetrable. Y escuchamos predicación, pero no entra. Y la Biblia tiene que cumplir esa función. La palabra de Dios como un martillo hasta que al fin diga: bueno, ahora sí me llegó el mensaje. Ahora sí entendí el mensaje. Ahora sí Dios clavó profundamente con el martillo de la palabra la doctrina, la verdad que yo necesito en mi vida. Así que pensando en el martillo, a veces los martillos trabajan en días de tormenta. Yo que me crié en barrios humildes, en casitas de madera y lata, y a veces los techos en partes eran de bolsas, de nylon o de esas bolsas de papa, y venían las tormentas y aquellos vientos fuertes y volaban las chapas en el vecindario. Las madres de antes siempre decían a los niños: no salgan a la calle en la tormenta, porque había casos, se oían las noticias de chapas que volaban y cortaban la cabeza de la gente. Entonces las madres temerosas, cuando había viento: no salgan a la calle, todos encerraditos, apretaditos entre latas y madera hasta que pasaran las tormentas. Cuando pasaba la tormenta, entonces había que salir a juntar las chapas y los cartones y las maderas, y en el barrio se oía el sonido de los martillos, todos volviendo a clavar las chapas, poniendo el techo, asegurando las paredes por si venían otros vientos. Y hoy en día, hermanos, esa figura yo quiero usarla porque estamos viviendo días de vientos de doctrinas contaminadas. Estamos viviendo días de vientos donde la verdad de Dios está siendo robada, arrebatada de los púlpitos. Hay vientos de falsas doctrinas que se han llevado la doctrina verdadera de los púlpitos y han instalado doctrinas falsas. Y nosotros, hermanos, viendo eso, tenemos que martillar la verdad, asegurar que esas verdades van a quedar con nosotros, que no se va a instalar el error en nuestro púlpito, sino que vamos a martillar hasta asegurar que la verdadera palabra de Dios, que la verdadera doctrina de Dios va a quedar en nuestro púlpito. Por eso a veces tenemos que repasar la verdad y repetir la verdad. Pedro el apóstol decía: al decir estas cosas otra vez no es molestia para mí, decía Pedro.
Él sabía que había que insistir en repetir la verdad, porque somos olvidadizos, somos distraídos y a veces somos descuidados por la verdad y no podemos descuidar la verdad. Hay que martillar, que quede bien asegurada en nuestra vida, en nuestra iglesia, la verdad de Dios. Y ahí es que hay que usar el martillo, para que en estos días de caos doctrinal, de confusión doctrinal, la verdad de Dios no se vaya de nuestro púlpito, la verdad de Dios no se vaya de nuestra iglesia. Cuando pasan las tormentas o cuando se anuncian las tormentas, no sé si han escuchado que dice, estamos en alerta amarilla. Si la tormenta es muy fuerte, estamos en alerta naranja. Cuando aparecen tornados o cosas por el estilo allá en Centroamérica, que eran tan comunes los huracanes y esas cosas, y yo he vivido eso, esos vientos que se llevan todo, hermano. Y entonces a veces, hermanos, tenemos que estar atentos porque hay alerta amarilla. La Biblia nos dice, estamos en zonas de riesgo. Nuestra doctrina puede ser arrebatada del púlpito. Estamos en alerta naranja, estamos en zona peligrosa. Tenemos que notar que nuestra doctrina puede entrar en zona de riesgo. Entonces hay que tomar la palabra, el martillo de Dios, y martillar, y que la verdad de Dios se quede siempre en nuestro púlpito, siempre en nuestra iglesia. Que ningún viento se arrebate la buena doctrina entre nosotros, hermanos. Esto que le estoy diciendo porque es el tema que quiero hablar con ustedes. No quiero que la doctrina sana se evapore. Yo no quiero que la doctrina sana se aleje de nosotros, hermanos. Yo quiero que la doctrina sana se quede en este lugar. Vamos a martillar y martillar hasta asegurarla bien que se va a quedar la buena doctrina con nosotros. Una de las doctrinas que nosotros necesitamos martillar es sobre la verdad de las ovejas descarriadas. Esa es una verdad y es una doctrina que necesitamos martillar. En muchas congregaciones, hermanos, por ejemplo, tienen sus estatutos. Estoy hablando de iglesias bautistas. Tienen sus estatutos donde dice que una persona puede faltar a los cultos durante 6 meses y no pierde su membresía. La religión romana dice usted puede faltar a misa 1 año y todavía sigue siendo de esa religión. Y eso ha logrado, hermano, que en muchas iglesias los creyentes se han vuelto como turistas y no se comportan como bautistas. Un bautista tiene que asistir a la iglesia, no tiene que andar en el mundo como una oveja descarriada, sin rumbo, sin dirección. Tiene que venir a la casa de Dios, tiene que estar allí, hermanos, acompañado por los hermanos, guiado por el pastor, alimentado por el pastor, animado por el pastor, siendo parte del rebaño de un pastor que es fiel a la palabra de Dios. Y tenemos que saber, hermanos, que hay creyentes, hay ovejas descarriadas. Entonces quiero animarle ahora que busque ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Mire con qué nos vamos a encontrar aquí. Primera de Pedro, capítulo 2. Los versículos 24 y 25. Está hablando de Cristo, de su obra en la cruz, y dice así. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este pasaje, hermano, nos habla de nuestra condición de pecadores, de nuestras vivencias del otro lado de la cruz. Andábamos allí como ovejas descarriadas. El hombre comenzó su descarrío, su desviación en el huerto del Edén, con aquel fruto que la mujer probó, que vio que era bueno y lo compartió con Adán. Y aquellos allí abrazaron el pecado, se rebelaron contra Dios, y ahí empezó el descarrío humano, la desviación de Dios, la rebeldía a Dios.
Y ahora Pedro nos recuerda que Cristo un día vino y tomó nuestro pecado, dice, y lo llevó, lo cargó en su cuerpo sobre el madero. Él murió en la cruz y ahora nosotros somos salvos, nos hemos encontrado con el pastor de nuestras almas, nos hemos encontrado con el salvador de nuestras almas. No tenemos por qué jugar a la oveja descarriada. Como una oveja fiel y obediente tenemos que andar al lado de nuestro pastor. Cristo es el pastor, Él es el buen pastor que dio la vida por las ovejas. Yo tengo que estar ligado a Él, yo tengo que caminar con Él y debo dejar de andar prestándome a ese juego de la oveja descarriada, de andar lejos del camino del Señor, de andar lejos de la casa del Señor, de andar lejos de la palabra del Señor. Ya no me corresponde eso. Cristo me salvó, Él llevó mi pecado. Yo tengo un pastor a quien seguir, se llama Cristo Jesús. No quiero jugar a la oveja descarriada. Este pasaje que toma Pedro, no vamos a ir, solo vamos a recordar. Él toma una parte del Salmo 14, donde ese salmo dice que dice allí el necio en su corazón que no hay Dios, y luego comienza diciendo, dice que todos se descarriaron y todos se desviaron, cada uno se apartó por su camino. Eso lo tomó Pablo también para Romanos el capítulo 3, porque esto de las ovejas descarriadas es algo que se ve en todos lados. Y aún en nuestra propia iglesia, antes del virus, durante el virus, después del virus, siempre va a haber alguna oveja descarriada. Entonces lo que esa oveja tiene que entender de que Cristo cargó nuestro pecado, lo llevó sobre el madero, sobre la cruz, y ahora tenemos un pastor para seguir. No hay que quitar la mirada de Cristo, somos ovejas de su redil, somos ovejas de su rebaño. Hay que seguir al pastor, porque una oveja descarriada no tiene sentido de la orientación. Por eso la oveja siempre necesita de la ayuda del pastor, porque la oveja no sabe orientarse, no sabe ir en un rumbo cierto. Una oveja sin pastor no puede encontrar alimento, no sabe cómo encontrar alimento. Por eso cuando en el Salmo 23 Jesús es presentado como el buen pastor, dice que Él me lleva a lugares de aguas tranquilas y Él me lleva junto a los delicados pastos. ¿Por qué ese trabajo hace el pastor? Porque la oveja por sí sola no sabe encontrar agua, la oveja por sí sola no sabe cómo encontrar pastos. La oveja va a buscar pastos que van a ser resecos y duros, pero cuando yo estoy guiado por el buen pastor, Él me da delicados pastos, Él me da pastos verdes, Él me da pastos tiernos, Él me va a dar pasto, el alimento que hace bien a mi alma. No tengo que alejarme del rebaño de Jesús. Él es el pastor de mi alma. Es lo que Pedro dice aquí, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces el hombre, hermano, tiene dos alternativas. O es pastoreado por Cristo, el buen pastor, o es pastoreado por el diablo. Cuando Cristo me pastorea, yo estoy en un buen camino. Cuando Cristo me pastorea, yo estoy abrazado y recibiendo bendiciones de Dios. Pero cuando el diablo pastorea las almas impías, cuando el diablo pastorea las almas incrédulas, el diablo se asegura que permanezcan en el camino ancho de la perdición y el diablo las pastorea hasta llevarlas hasta el infierno mismo. El diablo es un pastor de las almas impías, de las almas incrédulas, pero nosotros no tenemos al diablo como guía, tenemos a Cristo. Entonces no me voy a salir de ese rebaño, no me voy a salir de ese redil. Cristo es el pastor de mi alma y esa es una verdad que yo tengo que martillar y martillar y martillar para que yo no juegue a la oveja descarriada. Yo quiero estar en el rebaño del Señor, yo quiero permanecer ahí. Y es tan lindo saber que hay un pastor que se ocupó de nuestra alma, que se preocupó por nuestra alma, que murió en la cruz por nuestra alma. Es tan lindo saber eso, hermano. En el Evangelio es presentado de este modo. Si puede acompañarme a Lucas el capítulo 15, por favor. El Evangelio de Lucas el capítulo 15. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, versículo 3 en adelante. Lucas el capítulo 15, versículo 3 en adelante. Así nos dice, hermanos, la palabra de Dios.
Este pasaje habla de tres cosas perdidas. Habla de una moneda perdida, habla de una oveja perdida y después habla de un hijo perdido, del hijo pródigo. Pero vamos a concentrarnos en este versículo 3. Dice, y entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire, hermano, la buena noticia que nosotros tenemos hoy es que Jesús es el pastor de las ovejas. Jesús es el pastor, eso es una buena noticia y es una gran bendición. Las ovejas que están en peligro, las ovejas que están dejando el camino, que se enfrían en el camino, que se tropiezan en el camino de la fe, tienen que ser animados, levantados, tienen que reencontrarse urgentemente con el pastor de sus almas, con Cristo Jesús. Urgentemente tienen que empezar a tener comunión con Cristo. Junto a Cristo, el gran pastor, hay gran bendición. La oveja descarriada, la que está lejos del rebaño, la que está lejos del Señor, está en peligro. Porque la oveja es un animal indefenso. Un león, un lobo, puede ser atacada fácilmente, dañada y muerta con facilidad, porque una iglesia, una oveja no sabe cómo defenderse. Necesita del pastor, de un pastor como Jesús o de un pastor como en el Antiguo Testamento se hablaba de David. ¿Se acuerda cuando David fue a pelear contra Goliat? Él le dijo al rey Saúl, yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando salía el oso yo me iba sobre él y lo mataba, y si salía el león me iba contra él y lo mataba, sea oso, sea león, tu siervo lo mataba. Él era un buen pastor. Jesús es la clase de pastor. Él nos va a defender del acoso de los lobos. Él nos va a defender de los peligros que nos rodean en esta vida, en este mundo. No quiero jugar a la oveja descarriada. Yo quiero estar bajo la permanente mirada, bajo el permanente cuidado y bajo las permanentes bendiciones de Jesús, el gran pastor. Y Él sale y me busca. Y me busca con insistencia, y eso para mí es una noticia maravillosa que me impacta en lo más profundo. Saber que Jesús un día salió a este mundo, a las tinieblas, y en los caminos pecaminosos y peligrosos se metió y me encontró y me salvó. Y usted también puede dar ese testimonio, que fue salvo por Cristo. ¿Por qué me comporto de manera ingrata? ¿Por qué juego a la oveja descarriada habiendo sido tan bueno Él? Dice aquí esta historia que hemos leído en Lucas 15, que el pastor salió a buscar la oveja que estaba perdida. Dejó las 99 allí y salió a buscarla con insistencia. Salió a buscarla con lágrimas en sus ojos porque él amaba a esa oveja, no la quería dar por perdida. Alguien podría decir, pero debería haberse quedado tranquilo y satisfecho que tenía 99 todavía, pero él las ama a todas. Él quiere todas las ovejas en su rebaño, Él quiere todas las ovejas en su redil. Cristo quiere todas las ovejas en su iglesia, no en el mundo, no en los antros de perdición, no en los caminos de pecado. El gran pastor quiere tener todas las ovejas que Él compró con su sangre. Y salió a buscarlas con insistencia. No le importó la noche, el viento, el frío, no le importó los lobos, osos, leones, lo que pudiera andar por ahí. El pastor fue a buscar a su oveja. Esa oveja ocupaba un lugar importante en su corazón. Esa oveja estaba registrado su nombre en la mente del buen pastor. Él no podía olvidarse y salió a buscarla con insistencia y salió con preocupación y salió a buscarla con lágrimas. No descansó hasta que la encontró. Y nosotros vemos esa imagen preciosa, el pastor volviendo al pueblo con la oveja en los hombros, con la rebelde, con la oveja caprichosa, con la oveja descarriada,
pero aquí está. Y ahora Él le dice a toda la población: gócense conmigo, alégrense, porque encontré a esta oveja que estaba perdido. Y así será, dice, en el cielo, por cada vez que un pecador se arrepiente, habrá esta clase de gozo que tiene el pastor. Es una maravilla, hermano. Esto de la oveja descarriada es una verdad que tenemos que martillar esta verdad. Y no, hermano, dejar que las ovejas anden por ahí, por el mundo, por el pecado, distraídos en las cosas carnales, en las cosas temporales. Hay que martillar esta verdad y exhortar a los hermanos que no jueguen a la oveja descarriada, que estén en la iglesia local, porque Cristo es el gran pastor. Él cuida su alma, Él alimenta su alma, Él fortalece su alma, Él bendice su alma. No se aleje del buen pastor, no se aleje de Cristo. Amén. Es una verdad que necesitamos martillar. Hay otra verdad que necesitamos martillar nosotros, y es la verdad del infierno. Es un tema extenso. Hoy voy a usar dos textos, uno del Antiguo y otro del Nuevo, que no son muy conocidos por ustedes. Hemos hablado muchas veces en este púlpito, y mientras Dios nos dé vida hablaremos mucho de esa doctrina del infierno, que muchos predicadores renuncian a predicar porque suena como un tema antipático. Pero es una de las grandes doctrinas de la Biblia, que existe un infierno, hay que hablar de ese lugar. Un pasaje que ustedes no conocen mucho, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Si puede ir conmigo ahí, por favor. Isaías, capítulo 33, versículo 14, ahí vamos a poner nuestra atención. Isaías, el capítulo 33 y el versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Dice: las fieras, 33, 14, dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Este pasaje, hermano, es una voz de alerta que hay unas clases de llamas que son eternas. Y aquí el predicador, el profeta de Dios, se pregunta: ¿quién habitará? ¿Quién morará allí en ese lugar con las llamas eternas? Y dice que ese lugar de las llamas eternas también es un fuego consumidor. Y la Biblia, hermanos, cuando habla en el Antiguo Testamento del fuego consumidor, habla de un fuego que viene de parte de Dios en forma de juicio sobre la gente. Por ejemplo, a modo de memoria, dice allí en Levítico 10, 1 y 2 que Nadab y Abiú, que eran sobrinos de Moisés, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño, y vino un fuego de Dios y los consumió. Hubo gente que salió a burlarse de un gran predicador que se llamaba Eliseo. Y allí, hermanos, Eliseo era un hombre calvo, y la gente le gritaba: calvo, calvo, se burlaban de él, y vino un oso y terminó con otro. Y después otra vez vinieron unos soldados contra él, y vino fuego del cielo y consumió grupos de 50 en 50. Y cuando el fuego venía como juicio de Dios. El fuego de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. El fuego vino sobre el campamento del pueblo de Israel, que Moisés tuvo que salir a interceder, porque Dios envió fuego de juicio en el campamento. Y va a haber muchas escenas de fuego. Y este pasaje de Isaías nos habla de llamas eternas. Esas llamas están en el lugar que se llama infierno. ¿Y quién podrá morar allí? ¿Quién podrá resistir en ese lugar? Sabemos que es un lugar de tormento. La Biblia habla de ese lugar, del fuego consumidor de Dios. Allí en ese lugar estarán aquellos que no tienen a Jesús como el Salvador y el pastor de sus almas. Los que llegan a ese lugar es porque fueron guiados en la vida por el diablo mismo, y el diablo los depositó en llamas eternas. Por eso ese lugar existe. Por eso es una verdad que tiene que ser martillada. Tenemos que implicar, tenemos que enseñar, tenemos que recordar que existe un lugar que se llama infierno. Es un lugar de tormento, es un lugar de llamas eternas. Y ahora les llevaré al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas, hermanos. Si pueden mirar allí, Lucas 12, verso 5. Lucas 12 y verso 5, es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí, y observe lo que Él dice.
Lucas 12, verso 5. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar el infierno. Sí os digo a este temer. Aquí está la palabra de Dios, hermano, hablando del infierno. Este texto yo sé que no es conocido por muchos de ustedes. El texto que más conocemos sobre el infierno es el que está en Marcos 9, versos 43 a 48, donde 3 veces Jesús dice que en el infierno es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ya eso lo conocemos, pero ahora dice, temed a aquel que puede enviar al infierno. Hermanos, las ovejas descarriadas, aquellos hermanos que permanecen en los caminos de pecado, que no conocen a Cristo, tienen que saber, si Cristo no entra en su vida como el Salvador, terminarán en esas llamas eternas, terminarán en este lugar llamado infierno. En el púlpito hay que predicar. Yo sé, hermano, que es un tema antipático. Yo sé que para el predicador es muy difícil predicar ese tema. Algunos cuando escuchan la palabra infierno se desalientan, enseguida dicen, oh, ese tema no me gusta, ese tema me da miedo, ese tema me preocupa. Pero el predicador no tiene que importarle lo que piensa o siente la gente. El predicador tiene que enseñar que existe un infierno, que la Biblia habla de ese lugar, y esa es una doctrina, es una verdad que tiene que ser martillada en el púlpito. Cada iglesia tiene que asegurarse de martillar lo suficiente para que todos tengan conocimiento que existe un infierno. Ahora, si quiere discutir si el tema es antipático, es doloroso, es deprimente, eso se puede discutir en otro lugar, pero en el púlpito hay que enseñar con claridad, existe un infierno y es un lugar de tormento. Porque hay algunos que quieren presentar el cristianismo alegre, el cristianismo danzante, el cristianismo bailable, el cristianismo, hermanos, que todo es alegría y alfombras rojas y color de rosa. Pero mis hermanos, el verdadero cristiano enseña que hay un infierno y es real. Pero también hay una verdad que necesitamos martillar en el púlpito, y es que existe un cielo y es eterno. Esa verdad también tenemos que martillar. Acompáñenme por favor a Apocalipsis, el capítulo 21. Apocalipsis, el capítulo 21. Y mire cómo dice la palabra de Dios aquí acerca del cielo. Un cielo que es eterno. Un cielo que va a ser heredado por aquellos que han sido salvos por Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Dice, vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Ahora, mire, hay algunas características hermosas de esa ciudad que Dios preparó. Mire en el capítulo 22 de Apocalipsis, para que usted tenga una idea nada más de cómo es ese cielo precioso que Dios ha preparado, cómo es esa Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Mire, 22:1 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Allí hay, hermano, está ese río cristalino, río limpio, río resplandeciente. Verso 2, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y si usted mira al final del capítulo 21 va a encontrar puertas de perlas, y va a encontrar aquí también calles de oro, y todo eso. Hay un cielo que es real. Así como hay un infierno que es un lugar de tormento, hay un cielo que es un lugar maravilloso. Es el lugar que
Dios preparó para los que fueron salvos por Cristo. Y eso del cielo ya casi que no se escucha en los púlpitos. Ya, hermano, no se usa esta doctrina. Pero hay que enseñar, hay que martillar, hay que enfatizar, hermano, que hay un cielo que espera a aquellos que han creído en Jesucristo como el Salvador. Una verdad que necesitamos martillar. Cuando usted lee, por ejemplo, no lo vamos a buscar aquí porque está cerca, en 2 de Pedro 2:13 dice que hay cielo nuevo y tierra nueva que Dios preparó de acuerdo a sus promesas. Hay un cielo. Yo sé que hay un infierno, pero también sé que hay un cielo que es para los salvos, y ese cielo fue preparado por Cristo Jesús. Hay una verdad, hermano, que necesitamos martillar más en el púlpito, y es la verdad del poder de la sangre de Jesucristo. Hoy no se habla casi de esa doctrina en las iglesias, del poder de la sangre de Jesucristo. Déjeme decirle alguno para lo más nuevo de las virtudes que hay en la sangre de Cristo. Aquí muy cerquita, Apocalipsis, usted va a encontrar las cartas de Juan. Antes de Apocalipsis va a encontrar Judas y después va a encontrar las cartas de Juan. Cuando encuentre la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, quiero usar esto ahí para hablarles del poder de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo quiero martillar esa verdad, que la sangre de Cristo tiene poder. Hay uno de los signos que cantamos aquí que dice, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, y hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. La Biblia confirma esto, hermano, hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pecados inmundos, pecados nauseabundos, pecados vergonzosos, pecados escandalosos. No importa qué clase de pecado, la sangre de Cristo viene y nos limpia de todo pecado. Cuando fallo a Dios, cuando hago algo incorrecto a los ojos de Dios, yo me acerco con el corazón humillado, contrito, y vengo delante de Dios a recordarles que hay poder en la sangre de Cristo, que me limpie en esa sangre mi pecado. Esa sangre ya limpió mi pecado pasado, presente y aún mi pecado futuro. Pero como vivo en un cuerpo pecaminoso, cada día que peco, yo vengo delante del trono de la gracia de Dios a pedir que Él me limpie ese pecado, porque yo confío en el poder de la sangre de Cristo. La Biblia lo dice, esto es una doctrina profunda. Por eso tenemos que martillar y martillar, que ningún viento de falsa doctrina se lleve esta verdad de nuestra iglesia, que hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. Si está ahí bien cerquita, está la primera carta de Pedro. Antes de Juan está segunda Pedro, y antes de segunda está primera carta de Pedro. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí la Biblia dice, hermano, que el precio que se pagó por mi vida fue la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo, dice el texto, me rescató de mi vana manera de vivir. Esa manera sin sentido, sin rumbo, esa manera de vivir que me llevaba al lugar de eterna perdición. Cristo derramó su sangre, Él pagó el precio. Él no usó ni oro ni tampoco usó plata, usó su sangre preciosa, pagó el precio y me rescató. Y usted también fue rescatado. Por eso esto es una verdad que necesitamos martillar, asegurarla a esta verdad, que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Un poco antes de primera de Pedro, bastante antes, está ahí Colosenses.
Colosenses. Tenemos muchísimos textos, pero usaré uno más, nada más, para hablarle de esta gran verdad que es la sangre preciosa de Cristo. Colosenses, el capítulo 1. Y mire cómo dice el versículo 20. Colosenses 1, verso 20, dice: por medio de Cristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oh, este texto habla de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y esa sangre que Él derramó, hermano, ahora me reconcilió con Dios y consiguió paz. Y ahora yo ya no soy un pecador rebelde, estoy reconciliado con Dios, tengo paz con Dios, y la paz de Dios ahora está en mi vida también. Tengo paz con Dios y la paz de Dios está en mi vida mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. La Biblia habla mucho del poder de la sangre, del poder limpiador, del poder salvador, de la sangre preciosa de Cristo. Y esa es una verdad que debe ser martillada. No puede, hermano, un cristiano andar como una oveja descarriada. Hay que predicar y predicar, y que esté en el rebaño del Señor, y que esté siempre en el redil del Señor, y que esté siempre bajo el cuidado del Señor, el gran pastor de nuestras almas. Hay que martillar la verdad de decirle a la gente de que existe un infierno. La Biblia dice que es de llama eterna, la Biblia dice que es un lugar de fuego consumidor, la Biblia dice que es un lugar donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere. Hay que martillar esa verdad en nuestra iglesia, y el mundo tiene que saber que existe un infierno. Hay que martillar la verdad del cielo. No estamos aquí a la deriva, estamos en un rumbo fijo, estamos en un rumbo definido, estamos camino al cielo. Cristo preparó ese camino, Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Estamos camino al cielo. Somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, dijo Pablo en Filipenses 3:20. Hay un infierno, hay un cielo, y hay un perdón y una salvación en la sangre de Cristo. Rápidamente, 2 o 3 verdades más que necesitan ser martilladas ya para terminar. Ahora quiero hablarles unos minutos acerca de la verdad de que hay un juicio que se aproxima. Si puede buscar allí en el libro de Apocalipsis, por favor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Esa es la verdad de un juicio. La gente muchas veces pregunta: ¿es cierto que habrá un juicio final? ¿Es cierto que habrá un juicio para los impíos, para el pecador que nunca se arrepintió? ¿Es cierto de que habrá un juicio para los opositores a Dios en nuestra vida? Claro que hay un juicio. Y es este juicio final, y está explicado aquí en Apocalipsis. Solamente voy a leerlo. Dice aquí Apocalipsis 20, verso 11. Dice: vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hace algunos meses atrás prediqué un mensaje que se llamaba El juicio del gran trono blanco, y hablé casi una hora de todo este pasaje que leí. Por eso no lo voy a explicar, se explica solo el pasaje. Hay un día que está señalado, hay un día donde Cristo estará sentado en el trono, hay un día donde aquellos que han muerto sin haber creído en Él, que han despreciado la salvación eterna que Él ofreció, pasarán y los libros serán abiertos, y dice el texto que esos libros allí van a mostrar, hermanos, lo que es el contenido del historial pecaminoso de todos los que no conocieron a Cristo.
Usted y yo no vamos a estar ahí porque ya fuimos salvos por Él. Pero el que le despreció, el que rechazó la salvación que vino por medio de Cristo, estará allí y escuchará el motivo por el cual será arrojado en el lago que arde con fuego y azufre. Allí estarán, dice el texto que leímos, todos los que su nombre no estuvieron inscritos en el libro de la vida. Yo recuerdo cuando los apóstoles vinieron a Jesús y le hablaron con alegría, que dice que los demonios ellos los expulsaban y que todas las cosas del poder que tenían, y Jesús dice que no tenían que alegrarse de eso, y se alegrense en que sus nombres están escritos en los cielos. ¡Qué bendición, hermanos! Cristo nos salvó, nuestros nombres están allí. Como dice uno de los antiguos coros, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Cristo puso mi nombre. No pasaré por ese trono blanco, no pasaré por el juicio final. La sangre de Cristo me limpió, me salvó, me libró de ese lugar. Nosotros estamos camino al cielo. Estos están por llegar al lago que arde con fuego y azufre. Esta es una verdad que hay que martillar en el púlpito, que la gente sepa que hay un juicio que le espera, pero que sepan que antes pueden encontrar un refugio salvador en Cristo que les librará de ese lugar de dolor, de tormento. Hermanos, dos cositas más y terminamos. Una de ellas, hermanos, es que una verdad que debe ser martillada es sobre el avivamiento espiritual. Esa tiene que ser una verdad martillada entre nosotros, hermanos, la verdad de un avivamiento espiritual. Se puede buscar en el libro de Nehemías, capítulo 8, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, el capítulo 8. Y si le cuesta ahí un poquito encontrarlo, deme atención que yo voy a leer para usted. Dice Nehemías, el capítulo 8, versículo 1. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire, hermano, versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Este es el primer avivamiento espiritual que registra la Biblia. Todo el capítulo 8 habla de eso. Este libro aquí, mis hermanos, es la historia de un grupo de unos 42,000 judíos. Dice el verso 66 del capítulo 7 que toda la congregación junta era de 42,360. Y se levantó Esdras allí en el púlpito y les predicó desde el alba hasta el mediodía, 6 horas de predicación. Nadie se movió, nadie tuvo ganas de ir al baño, nadie tuvo ganas de desayunar ni de almorzar, todos se querían escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios predicada allí por Esdras era el canal del avivamiento espiritual. Porque después de 70 años casi empezaron a escuchar la predicación en su propia lengua. Y ese mensaje de Dios calaba en lo profundo de la gente, y la gente respaldaba al predicador gritándole amén, 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 amén. Estaban allí, hermanos, esas almas estaban despertando a una nueva vida espiritual, a un nuevo encuentro con Dios. Y dice que la gente se postró y se arrodilló y adoró y lloraron, hermanos, porque escucharon la palabra de Dios. En muchos lugares, y creo que nosotros lo hemos hecho alguna vez, pero en muchos lugares
hacen comida para que la gente pueda llegar a una reunión. En muchos lugares le pagan el remis, lo van a buscar en buses a la gente a las casas para que vengan a la reunión. Pero cuando hay un avivamiento espiritual, hermano, no hay que andar detrás de la gente se mueve sola y viene a buscar la palabra de Dios. Y viene a buscar la bendición de Dios, y viene al encuentro con Dios. Esta gente sí que tenía hambre y sed de la palabra de Dios, y Dios utilizó la predicación de la palabra, hermanos, para producir un avivamiento espiritual. Y esa es una doctrina que tiene que ser martillada en el púlpito de la Iglesia Bautista, que nosotros necesitamos ser protagonistas de un avivamiento espiritual. Por años, hermanos, 30 años por lo menos, he predicado en no sé cuántas conferencias de avivamientos, y siempre tenemos que contar del despertar espiritual de los Estados Unidos, de los predicadores como Juan Wesley, como Jorge Whitfield, como Spurgeon, como Moody, toda una lista de predicadores que conocemos de memoria. Pero esos eran hombres de la historia, grandes instrumentos de Dios. Pero ¿cuándo vamos a vivir nuestro propio avivamiento espiritual? ¿Cuándo le vamos a buscar a Dios con esta intensidad, hermano, de que nuestras vidas sean reanimadas, de que las aguas adentro nuestro empiecen a agitarse? Empezamos a vivir nuestro avivamiento espiritual. ¿Cuándo vamos a emocionarnos con la palabra de Dios? ¿Cuándo la palabra de Dios nos va a empujar a caer de rodillas delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo vamos a empezar a adorar a Dios, hermanos, por nosotros mismos? Usted ve en los cultos donde a veces el predicador insiste y levante la mano y cierre los ojos y adore a Dios y alabe a Dios y haga eso. Y si el predicador no le dice, la gente no hace nada. Y eso es algo inducido. Yo quiero un avivamiento que lo produzca el Espíritu Santo. Yo quiero un avivamiento que sale de la palabra de Dios, que trata conmigo, la palabra de Dios, que habla mi vida, y reacciono como esta gente, desde el amanecer, desde el alba hasta el mediodía. Biblia, 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 la ley de Moisés fue predicada, palabra de Dios llegó. La gente se despertó en adoración, en alabanza, en gratitud a Dios. Y ahí está el registro del primer avivamiento espiritual en la historia. Déjenme decirle que Dios no actúa distinto. Dios todavía produce avivamiento por medio de su palabra. Hay un hombre, no quiero que lo busque, solo se lo voy a mencionar, se llamaba Habacuc. Y Habacuc habló con Dios. Y en el capítulo 3 de su libro, versículo 1, Habacuc le dice a Dios en oración, dice: oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, avívala, Señor. Y es eso, hermano, lo que necesitamos, hombres y mujeres que se animen a escuchar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios entre en su vida, modele su vida, trabaje en su vida. Y hermano, si llegara a pedir a Dios, como lo hizo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. La obra no es de los hombres, no es de ninguno de nosotros, es la obra de Dios. Y necesitamos de ese avivamiento espiritual, hombres y mujeres con fuego de Dios animados. Y esa es una verdad que necesitamos martillar, porque hay algunos que creen que los avivamientos espirituales son cosas del pasado, pero Dios todavía tiene poder para hacer un avivamiento en la iglesia bautista Maranata, no Respirador. Sería bueno que empecemos a creer en eso, y sería bueno que empecemos a buscar eso y martillar esa verdad, experimentar, de ser protagonistas de un avivamiento espiritual, de algo que venga de Dios sobre nosotros. Los que juegan a la oveja descarriada tienen que volver a Jesús, el pastor de nuestras almas. Hay que martillar esa verdad de que existe un infierno, porque hay gente aún de nuestra familia y de nuestras amistades que están yendo de cabeza de ese lugar de tormento y nosotros no estamos haciendo nada. Hay que martillar esa verdad de que hay un cielo que Cristo ganó para nosotros. Hay que martillar esa verdad de que hay poder en la sangre de Cristo. Es una sangre que limpia, es una sangre que salva eternamente. Tenemos que martillar esta verdad, mis hermanos, de que hay un avivamiento espiritual. Y la última verdad que quiero martillar hoy es la verdad de vivir una vida santa. La verdad de vivir una vida santa. Tenemos muchos pasajes. Uno de ellos dice en Levítico 11, 44, 45, dice: sé santo porque yo soy santo. Pedro tomó ese texto y lo puso aquí en el capítulo 1 de su primera carta.
Dice Pedro lo mismo, dice, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Pero voy a usar para este final, hermano, estas verdades que deben ser martilladas, el libro de Eclesiastés. Y ahí vamos a terminar, en Eclesiastés, mis hermanos. Si pueden buscar allí el capítulo 12, Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios, Eclesiastés, el capítulo 12. Si alguien no sabe o se ha olvidado, Eclesiastés significa el predicador. Es eso lo que quiere decir la palabra Eclesiastés, el predicador. Y ahí es Salomón, él es el predicador que está predicándole a la vida. La vida es su auditorio, él está enseñando muchas verdades hasta que llega a esta que está registrada en el capítulo 12 de Eclesiastés. Y en el versículo 9 dice la palabra de Dios, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones, dadas por quién, por un pastor. Así nomás, vuelo de paso, que ya les voy a predicar un día todo un mensaje sobre este texto. Pero está hablando aquí de un predicador. Dice que el predicador, hermano, no está para entretener a la gente, para divertir a la gente. El predicador no está para exaltar a la gente, para motivarlos a bailar o a danzar. El texto dice en el verso 9 que el predicador está para enseñar sabiduría al pueblo. La palabra sabiduría en la Biblia quiere decir conocimiento aplicado. Es decir, que aprendo algo y lo pongo en práctica en mi vida. Y el predicador tiene que enseñar eso a su gente, a su pueblo, a que aprenda la verdad de Dios y la incorpore a su vida. Y dice que el predicador aquí hizo escuchar y compuso proverbios para aconsejamiento, para advertencia, para guía, para dirección. Y dice el verso 10 que el predicador, hermano, trató de tener palabras para escribir rectamente palabras de verdad. No son palabras de entretenimiento, no son palabras poéticas, son palabras que marcan rectamente cómo andar en la verdad. Ese es el trabajo del predicador, guiar a su pueblo en la verdad. Es el trabajo que hizo Jesús como el buen pastor, guiar a su rebaño, andar en la verdad, permanecer en la verdad. Estamos camino al cielo, seguimos a Jesús, ese es el pastor de nuestras almas. Y dice el versículo 11 que las palabras de los sabios son como aguijones. Alguna vez yo enseñé aquí la palabra aguijón, es como si fuera una madera con un palo, con una punta, y se ponía en el buey, debajo en la panza, y cuando el buey se mueve, entonces esa madera de punta le pincha, como que le va lastimando, y ese es lo que le hace caminar, le obliga a caminar. Ese es un aguijón. Y entonces aquí el texto está hablando de que como esa madera de punta, así tiene que entrarnos la palabra de Dios y sentir que Dios quiere entrar a nuestra vida. Ese aguijón trae un mensaje que nos va a edificar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a ser victorioso. El predicador tiene que ser eso, hermano, que la palabra de Dios penetre, no transmitirle un montón de emociones a la gente, sino transmitirles verdades que calen en lo más profundo del ser. Pero mire, esto es lo que me gusta acá. Dice que el predicador, como clavos hincados, son las de los maestros, las congregaciones dadas por un pastor. Mire, hermano, como un clavo hincado. Usted agarra ese clavo, hermano, y lo pone ahí en la madera y tiene que evitar golpearse en el dedo, ¿no? Y pone el clavo ahí, hermano, y hasta, fíjese que los últimos 2 golpes usted le da con más fuerza para asegurarse que ese clavo no va a salir. Y tac, es el remate final. Y así es la predicación dada por el predicador, por el pastor, le da a la congregación, está remachando verdades, está, hermano, ahí martillando y martillando sobre verdades para que entren en el pueblo y el pueblo no se olvide de esas verdades.
porque se levantan vientos de falsa doctrina, se levantan vientos de error, pasan por los púlpitos de la iglesia y se llevan la verdad de Dios y se instala la mentira. Sale el cristianismo verdadero de los púlpitos y aparecen los maestros apóstatas. Por eso hay que martillar la verdad. De eso vine a hablarles hoy, que tenemos una gran responsabilidad de martillar y martillar y martillar, así como el clavo dado ahí por el predicador, dice exactamente este texto, como clavos hincados. La palabra del maestro entra como un clavo en la profundidad de la madera. La palabra dada por el maestro, por el predicador, por el pastor, los tres términos que usa aquí este pasaje, tienen que entrar en lo profundo y no tiene que salirse de mi vida. Tiene que quedar registrado en el púlpito de la iglesia que estas verdades fueron expuestas, enseñadas. Tienen que estar bien martilladas para que ningún viento de error se lleve estas verdades de entre nosotros. Dijo Jeremías, no es mi palabra como fuego, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios, hermano. Si hoy entró en nuestra vida, esa palabra no hay que dejarla escapar por nada. Hoy nuestro mensaje traía verdades que necesitan ser martilladas para bendición de nuestra vida y para gloria de Dios. Que bendiga su palabra en este día, mis hermanos.